Imagina por un momento que estamos a finales del siglo XIX. En los hogares de toda Europa, el miedo tiene un nombre propio y un apodo aterrador. Se le conoce como el ángel estrangulador. Este enemigo invisible no distingue entre clases sociales ni fronteras, y su objetivo principal son los más vulnerables, los niños. Entra en las casas de forma silenciosa, instalándose en las gargantas de los pequeños y transformando una simple molestia en una lucha desesperada por cada bocanada de aire. En este contexto de impotencia médica, surge una pregunta que carcomía las mentes de dos investigadores en particular, Emil von Behring y Shibasaburo Kitasato. Ellos se preguntaban si era posible encontrar una sustancia en la sangre que fuera capaz de curar la difteria. El ambiente en el laboratorio de Robert Koch, donde ambos trabajaban, era simplemente febril. Se encontraban en un momento bisagra de la historia humana. Acababan de entender que muchas de las enfermedades que habían diezmado a la población durante siglos eran causadas por microorganismos, seres diminutos e invisibles al ojo humano. Pero comprender la causa no era suficiente. El siguiente paso, el más ambicioso y necesario, era entender cómo combatirlos de manera efectiva. Para comprender la magnitud del desafío, debemos entender a qué se enfrentaban exactamente. La difteria es causada por una bacteria llamada Corynebacterium diphtheriae, pero su comportamiento era particularmente engañoso comparado con otros patógenos conocidos en aquel entonces. A diferencia de otras bacterias que simplemente invadían el cuerpo y se multiplicaban sin cesar, la difteria tenía una estrategia mucho más siniestra. Liberaba una toxina potente, un veneno mortal que se esparcía por todo el organismo. Esta toxina era la verdadera responsable de la formación de esa horrible membrana gris en la garganta de los enfermos. Los médicos la llamaban la falsa membrana, y era este tejido el que le daba al ángel estrangulador su temible apodo, pues impedía físicamente la respiración y causaba daños devastadores en el corazón y los nervios. Para visualizarlo mejor, imaginen que la bacteria es un pequeño pirata que llega en un barco y se ancla en la garganta. En lugar de atacar directamente con espadas a las células cercanas, este pirata lanza bombas de humo tóxico que se desplazan por todo el cuerpo, inmovilizando y dañando las funciones vitales incluso a gran distancia de su punto de anclaje. Bajo la atenta mirada de su mentor, Robert Koch, Behring y Kitasato se centraron en esta toxina con una intensidad que rozaba la obsesión. Su hipótesis era radical para la época y desafiaba lo que se creía saber sobre la enfermedad. Ellos pensaron que, si el cuerpo de una persona o un animal podía sobrevivir a una infección de difteria, era porque de alguna manera había desarrollado una forma de neutralizar ese veneno, y no solo una forma de matar a la bacteria invasora. La idea central de su investigación era que la sangre de un animal que se había recuperado de la difteria, o que había sido inmunizado, es decir, hecho resistente a ella, debía contener los antídotos necesarios para combatir el mal. Este era un concepto totalmente nuevo en la medicina. La curación no vendría de una bala mágica diseñada para matar al germen directamente, sino de una defensa interna capaz de neutralizar su arma más potente, la toxina. Los experimentos para probar esta teoría comenzaron de forma meticulosa utilizando conejillos de indias y conejos. El procedimiento era delicado. Primero, los investigadores inyectaron pequeñas dosis de la toxina diftérica, pero lo hicieron de forma controlada, utilizando una versión debilitada o inactivada del veneno. Era, en esencia, como darle una fotografía del veneno al cuerpo del animal para que éste pudiera reconocerlo y aprender cómo se veía, pero sin causarle el daño completo de la enfermedad. Los resultados fueron sorprendentes. Los animales no morían tras estas inyecciones controladas. Por el contrario, desarrollaban una resistencia asombrosa a futuras inyecciones de la toxina completa y letal. Se habían vuelto inmunes. Lo que Behring y Kitasato estaban observando era lo que hoy conocemos como inmunidad activa, un proceso donde el propio cuerpo aprende a defenderse por sus propios medios. Sin embargo, el verdadero momento de revelación, el instante eureka que cambiaría la medicina para siempre, llegó cuando decidieron tomar una muestra de sangre de estos animales que ya eran inmunes. Separaron el suero, que es la parte líquida de la sangre una vez que se eliminan las células, e hicieron una prueba que parecía sacada de un relato de ciencia ficción para la época. Tomaron ese suero de un animal sano y resistente y lo inyectaron en un animal que estaba en agonía, a punto de morir por los efectos de la difteria. De forma casi milagrosa, el animal enfermo comenzó a recuperarse. Era como si el suero contuviera pequeños soldados invisibles o escudos microscópicos que corrían directamente a interceptar y desactivar las bombas de humo tóxico lanzadas por los piratas bacterianos.
Behring llamó a estas sustancias antitoxinas, lo que hoy identificamos como anticuerpos naturales. Este innovador proceso de transferir la inmunidad mediante el suero se denomina inmunidad pasiva, y funciona como un préstamo de defensas que actúa de manera inmediata en el organismo afectado. Este descubrimiento se publicó en diciembre de 1890 y provocó un auténtico terremoto en el mundo de la ciencia y la medicina. Por primera vez en la historia, se había demostrado de forma científica que el cuerpo podía producir una sustancia defensiva contra una toxina específica, y lo más importante, que esa defensa podía ser transferida de un organismo a otro. La inmunidad ya no se veía solo como algo innato con lo que se nacía o no, ahora se entendía que podía ser activada, compartida y utilizada como una herramienta. Era una promesa de esperanza, una visión de un futuro donde la medicina no se limitaría a observar el avance de la enfermedad, sino que podría intervenir activamente para revertir su curso mortal. Pero el camino no estaba exento de dificultades. El siguiente paso era gigantesco y estaba lleno de obstáculos logísticos y técnicos. Había que llevar este hallazgo del entorno controlado del laboratorio a los miles de niños que estaban muriendo en hospitales y hogares por toda Europa. No era algo tan sencillo como extraer un poco de sangre de un conejo. Se necesitaba una producción a una escala nunca antes vista. Para lograrlo, Behring recurrió a un método que hoy podría resultarnos extraño pero que fue una genialidad de la ingeniería biológica de su tiempo, la producción de suero en caballos. Estos animales, por su gran tamaño, podían producir enormes cantidades de suero con altas concentraciones de antitoxinas. Los caballos se convirtieron, literalmente, en fábricas vivientes de antídoto. La logística detrás de este proyecto era monumental. Era necesario mantener a los caballos en perfecto estado de salud, inmunizarlos progresivamente, extraer su sangre de forma segura tanto para el animal como para el proceso, y luego procesar ese suero para que fuera apto para el uso humano. Pero había un problema crítico, la estandarización. No se podía simplemente inyectar cualquier cantidad de suero, se necesitaba asegurar que cada dosis fuera segura y, sobre todo, efectiva. En este punto de la historia entra en escena otro genio de la inmunología, Paul Oleg. Él se unió a Behring para refinar y estandarizar la producción del suero. Ehrlich desarrolló métodos extremadamente meticulosos para medir la potencia del suero, asegurándose de que cada bala entregada a los soldados antitoxina fuera del tamaño y la fuerza exactos. Gracias a su trabajo, la dosis podía ser calculada con precisión para cada paciente. Sin la intervención de Ehrlich y su rigor científico, el suero no habría pasado de ser un experimento interesante a convertirse en una herramienta médica fiable y reproducible a nivel mundial. La primera vez que se aplicó este suero en seres humanos fue, como suele ocurrir con los grandes avances médicos, en casos desesperados. Se utilizó en niños que se encontraban en las últimas etapas de la enfermedad, cuando ya no parecía haber esperanza alguna. El momento clave ocurrió en la Navidad de 1891, en un hospital de Berlín. Behring administró el suero a una niña que estaba muriendo a causa de la difteria. Podemos imaginar la atmósfera en esa sala de hospital, una tensión insoportable donde los padres se aferraban a cada respiración difícil de su hija, buscando cualquier pequeño rastro de esperanza en medio de la tragedia. Los resultados iniciales no fueron una cura mágica e instantánea para cada paciente, ya que todavía había mucho que perfeccionar en cuanto a las dosis y los métodos de administración. No obstante, las tasas de mortalidad comenzaron a disminuir de manera drástica en aquellos que recibían el tratamiento. Las noticias sobre niños que estaban al borde de la muerte y que lograban recuperarse, primero lentamente y luego con una frecuencia asombrosa, se extendieron como la pólvora por todo el continente, llenando de esperanza los corazones de médicos y padres que antes solo podían resignarse al luto. El impacto social y médico de este avance fue monumental. En cuestión de pocos años, la mortalidad por difteria en niños se desplomó desde un aterrador 50%, o incluso más en algunas regiones, a menos del 10%. En algunos lugares, la cifra cayó incluso por debajo del 5%. Miles y miles de vidas estaban siendo salvadas gracias a este suero, que se convirtió en el primer tratamiento efectivo de la historia contra una enfermedad infecciosa mortal. Este hito marcó el inicio de la era de la inmunoterapia. Fue una victoria que cambió para siempre la forma en que la sociedad percibía las enfermedades infantiles. Se pasó de la resignación pasiva ante la muerte a la esperanza de una intervención médica exitosa. Los médicos dejaron de ser observadores impotentes del sufrimiento para transformarse en interventores activos con capacidad de curar. El reconocimiento mundial no tardó en llegar.
En el año 1901, la comunidad científica internacional honró este milagro médico otorgando a Emil von Behring el primer premio Nobel de Fisiología o Medicina de la historia. El galardón le fue concedido específicamente por su trabajo sobre la sueroterapia y su aplicación contra la difteria. El Comité del Nobel destacó que Behring había abierto un nuevo camino en el dominio de la ciencia médica, poniendo en manos de los doctores un arma victoriosa contra la enfermedad y la muerte. Fue un reconocimiento merecido a años de tenacidad, a la valentía de pensar de una manera poco convencional y a una dedicación inquebrantable para aliviar el dolor de la humanidad. Aunque sus colaboradores Kitasato y Ehrlich no compartieron el premio oficial ese año, su contribución fue indispensable para el éxito del proyecto, y hoy en día son reconocidos globalmente como co-creadores de esta revolución científica. El suero antidiftérico no fue solamente una cura para una enfermedad específica, funcionó como un catalizador para toda la medicina moderna. Demostró de forma irrefutable el poder de la inmunología, abriendo la puerta a una comprensión profunda de cómo el cuerpo humano se defiende y cómo la ciencia puede asistir en ese proceso. Si miramos a nuestro alrededor hoy en día, vemos la sombra del trabajo pionero de Behring en casi todas partes. Desde las vacunas que protegen a las nuevas generaciones contra un sinfín de enfermedades, funcionando bajo el concepto de inmunización activa, hasta los tratamientos más avanzados para enfermedades autoinmunes y diversos tipos de cáncer. Behring nos enseñó una lección fundamental, que a veces la solución no consiste en destruir al invasor con una fuerza bruta externa, sino en entender y potenciar la sabiduría innata que el propio cuerpo posee para defenderse. Fue el primer gran paso firme en la lucha activa de la humanidad contra las enfermedades infecciosas, un paso decisivo que nos llevó de la teoría abstracta a una terapia que salvaba vidas reales de forma cotidiana. La historia de Emil von Behring y el suero que salvó a una generación es un recordatorio conmovedor de que detrás de cada gran avance médico hay una historia humana de desafío, de ingenio y, sobre todo, de una profunda empatía hacia los demás. Fue una batalla ganada contra un enemigo que parecía implacable, y el eco de ese triunfo sigue resonando en los hospitales modernos más de un siglo después. Aquellos que se atrevieron a ser los arquitectos de la vida nos demostraron que la esperanza, cuando se combina con el rigor de la ciencia y una voluntad que no conoce el desánimo, puede ser la medicina más poderosa que existe. Gracias a ellos, la desesperación de miles de familias se transformó en un futuro de salud y vida para incontables generaciones. Si te apasiona conocer estas historias donde la ciencia y la humanidad se unen para cambiar el mundo, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Para más información, entra en minrora.com.